Queridos y queridas colegas, de nuevo bienvenidos. Como habrán podido observar, pues ya les envié el primer video. Para hacer mi primera vez no salió tan mal, excepto por temas de sonido, la voz. Intentaré hablar un poquitico más duro y un poco más despacio. Y intentaré utilizar esta parte del tablero donde no está el reloj, que les confieso no he podido controlar. Retomemos entonces aquello que vimos durante el primer video, la primera moraleja. Metámonos directamente ya con nuestros ejes temáticos y metámonos directamente ya con el concepto de contrato básica y esencialmente. ¿Qué es un contrato? Preguntémonos eso. CTO es la forma a partir de la cual denominamos acá contrato. En este caso, en este momento, voy a permitirme traer a colación las sugerencias que por lo general hacen los estudiantes cuando hablamos de esto. Las sugerencias o los conceptos que durante los 10 años que yo más o menos he dictado esta materia han hecho los estudiantes, los y las estudiantes. Algunas personas dicen necesariamente el contrato es un acuerdo, y efectivamente lo es. No existe contrato a partir del cual no haya un acuerdo de voluntades. ¿Entre cuántas personas? Efectivamente, el acuerdo puede ser entre dos o más personas. Incluso el derecho, en algunos casos, ha intentado, aunque gramaticalmente la cosa no cuadre, verificar acuerdos de una persona, pero no ha podido, al menos en términos generales. Entonces, lo primero es que el contrato es un acuerdo entre dos o más personas. ¿Qué trae ese acuerdo? ¿Sobre qué es ese acuerdo? Aquí por lo general los participantes dicen ese acuerdo debe tener un objeto y debe tener cláusulas y ese objeto debe tener una duración. Total y absolutamente de acuerdo. Ahora, en realidad, ¿esto me define el contrato? Probablemente me acerca a lo que es una definición del contrato, me trae consigo una serie de elementos que son importantísimos, que hacen parte del mismo, pero efectivamente no me lo definen propiamente. A partir de este momento comienzan a darse otra serie, digámoslo así, de participaciones de los estudiantes, y aquí el tema comienza a ponerse interesante. Hay ocasiones en que los estudiantes dicen, pues necesariamente el contrato es un documento. Y aquí nosotros, lo que paso por acá, le ponemos un signo de interrogación. ¿En realidad el contrato es un documento? ¿Creen ustedes que efectivamente lo sea? En ese orden de ideas, para poder contestar a esta pregunta, que ustedes ya deben estar más o menos echándole cabeza, voy a echarles otro cuento. Sencillo. Hace unos años, una persona, creo que era la gerente financiera, si yo mal no estoy, de un cliente nuestro, cliente que teníamos en aquel entonces, me llamó a decirme, Fernando, ¿cómo te parece que mi papá tiene un problema? Y comenzó a narrarme una situación que hoy en día es una situación clásica, que a muchas personas le sucede y que no tendría por qué suceder. Y me dijo, ¿cómo te parece, Fernando, que mi papá vendió un vehículo hace mucho tiempo y le están cobrando los impuestos? Yo le hice una primera pregunta que, les confieso, a la señora le pareció medio tonta. Yo le dije, vení, y vos, o tu papá más bien, ¿celebraste el contrato? ¿Tu papá celebró un contrato de compraventa? A lo que la persona me respondió,
pero por supuesto Fernando que lo vendió. Seguida cuenta, yo le hice otra pregunta que le pareció más tonta que la primera pregunta. Yo le pregunté, listo, si tu papá vendió el carro, ¿me puedes decir cómo lo vendió? La persona me respondió, Fernando, vendió el carro. Mi papá dio el carro, le entregó el carro, y a mi papá le dieron plata. Carro, plata, contrato. Sencillo. Perdónenme aquí. En ese momento recordé que los contratos de compraventa de vehículos, como los contratos de compraventa de inmuebles en Colombia, tienen que ser registrados. Y hasta que no se efectúe el registro o la escritura pública y el registro en el caso de los inmuebles, no tenemos contrato. Eso quiere decir, y reitero, sucede muchísimo, que en un momento determinado esta persona, por más que recibió un dinero, por más que le entregó, y ahora vamos a ver sobre ese punto, el vehículo al aparente comprador, nunca celebró contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque en este caso la compraventa tiene que tener una solemnidad específica. En ese orden de ideas, ¿qué pasó? Si yo mal no estoy, es un impuesto departamental. Entonces fuimos al departamento, explicamos la situación, se hizo una declaración juramentada y pudimos obtener una rebaja en temas tributarios. La señora salió brava, está brava con el derecho, está brava con el abogado, esto es cómo es posible, Colombia está pintada, en fin, etcétera, etcétera. Yo pensaba, efectivamente, los abogados y el sistema jurídico del país tienen muy grandes inconvenientes, pero este caso en particular es un caso de mero descuido y desconocimiento de la persona. Hay contratos que efectivamente tienen que ser o por escrito, o hay contratos que tienen que ser registrados, o sobre los cuales tiene que ejercerse una cierta formalidad. Pero hay contratos que pueden ser perfectamente verbales, y hay contratos que con la sola voluntad de las partes y el acuerdo de las partes sobre los elementos esenciales del contrato hacen que este mismo nazca de manera inmediata. Aquí recuerdo un caso distinto al que les acabo de comentar. El cliente, una empresa grande, y me dice, Fernando, ¿cómo te parece que te iba a llamar, pero finalmente no te llamé la semana pasada, ahora te llamo para otro tema? Antes de entrar al tema, yo le pregunté al gerente, pero vení, contame qué es lo que me ibas a decir. No, pero es que ya pasó y afortunadamente no hay problema. En todo caso, contame, pero ¿cómo te parece que nosotros tenemos una relación comercial con una persona que todos los meses nos entrega una cierta cantidad de un X material? No quiero ser explícito con el material que es, porque puede ser explícito también con el cliente. Y nos entrega, repito, mensualmente cierta cantidad de cierto material. Y teníamos un inconveniente porque no le habíamos pagado y llegamos a pensar que podría ser un problema contractual, un incumplimiento contractual. Afortunadamente no hemos celebrado contrato porque no lo hemos firmado, razón por la cual pues efectivamente no estamos en problemas. Yo le pregunté, ¿el material es más o menos el mismo? Sí, claro, todos los meses, ¿sí? Las cantidades pues oscilan dentro de ciertos parámetros, pero básicamente son las mismas. Perfecto. Y los pagos pues obviamente hacen referencia a las cantidades, pero se hacen de manera mensual, salvo el pago del problema. Listo. En ese caso yo recordé, en términos no jurídicos, lo que nosotros denominamos la teoría del pato. ¿Cuál es la teoría del pato, queridos y queridas colegas?
Si usted ve un animal al fondo y ese animal se ve como un pato, camina así, como un pato, y hace cuac, 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 como un pato, adivinen ustedes qué animal es. Queridos y queridas colegas, es un pato. Las cosas tienen, en algunos casos, la naturaleza de la apariencia que les da. En este caso, el pato es un contrato de suministro. Todo se hizo como en un contrato de suministro. Las características eran las de un contrato de suministro. Y adivinen qué, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contrato de suministro puede ser verbal, de tal forma que no necesita que sea por escrito. Eso quiere decir que en el momento en que las partes se pusieron de acuerdo en los elementos esenciales de ese suministro, identificaron las fechas, identificaron en la materia que estaban generando, los momentos, los pagos, tenemos contrato de suministro. O en términos de la Corte Suprema de Justicia, las cosas son por lo que son y no por lo que las partes quieren que sean. En ocasiones queremos dar una apariencia o creemos que las cosas tienen una apariencia jurídicamente distinta a la que naturalmente son. En ese orden de ideas, entonces, tengo contratos que necesariamente no tienen que ser documentales. Pueden haber contratos que son documentos y están por escritos, y habrá otros que tendrán una solemnidad específica, y habrá contratos que pueden ser perfectamente verbales. En estos casos, siempre me preguntan, por supuesto, por los contratos laborales. Yo no soy laboralista, le tengo miedo al derecho laboral porque no lo conozco, pero lo que yo he visto es que mi socio en la oficina siempre dice es que sí, que en efecto los contratos laborales, disculpen ustedes, pueden ser perfectamente de orden verbal. Razón por la cual se genera la situación que yo creo que todos conocemos, referente a lo que nosotros llamamos el contrato realidad. Otro elemento fundamental sobre el cual recaen bastantes discusiones es sobre el punto si un contrato, para que sea tal, deba o no tener precio. También le ponemos el signo de interrogación. ¿Por qué lo hacemos? Porque efectivamente genera dudas a las personas, a nuestros queridos y queridos colegas. En ese orden de ideas, la respuesta sería no. No necesariamente para que un contrato sea tal, debe tener precio. Ahora, el hecho de que el contrato no tenga precio no quiere decir que no tenga un significado económico. Ojo con eso. Contratos que tienen precio, como son la mayoría, la compra-venta, el arrendamiento, la distribución, etcétera, etcétera, pero también contratos que no tienen precio, pero que no obstante no tener precio, tienen un significado patrimonial importante. A la cabeza en este momento se me vienen los que usualmente manejamos en clase. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, y perdonen ustedes, voy a cambiar el rojo porque creo que se ve menos, perdonen ustedes, aquí veo uno negro, creo que puede ser el comodato, préstamo de uso. Estoy pensando también en el contrato de donación, que efectivamente son contratos que no tienen precio, son contratos, reitero, y que tienen un significado económicamente interesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente, para que el contrato sea tal, probablemente no tenga que tener precio. Hay quienes indican que efectivamente pueden haber contratos sin significado económico. Yo particularmente creo que no, pero efectivamente es una discusión
que no vale la pena entenderlo en este momento. No obstante lo que acabo de decir, podríamos poner un ejemplo: el comodato. En realidad, ¿para qué sirve un comodato? Un comodato es el instrumento ideal para yo, en un momento determinado, asegurar que las condiciones de exposición, de venta, de mantenimiento de mi producto van a ser las ideales. O es el mecanismo ideal para que en un momento determinado yo pueda prestar mi servicio adecuadamente. Por ejemplo, si yo tengo como negocio la diálisis, la transfusión sanguínea, perdón, y en un momento determinado lo que hago es celebrar contratos de prestación de servicios con entidades médicas, prestadoras de salud, etcétera, etcétera. Yo celebro el contrato que tiene contenido económico, por supuesto, y que tiene un precio con esas entidades de salud, y en comodato le doy el aparato, la máquina, a partir de la cual yo efectúo la diálisis, yo llevo a cabo la transfusión sanguínea. Esos contratos son gratuitos, pero complementan y permiten el adecuado ejercicio del contrato que tiene valor económico. Se me ocurre también, en algunas ocasiones lo he visto así, cuando se tiene una distribución de bebidas gaseosas, de cervezas, de bebidas que, por ejemplo, en tierra caliente como Cali, tienen que ser consumidas a una determinada temperatura. ¿Qué es lo primero que se hace paralelamente a la distribución? Dar en comodato a la tienda, a la cafetería, la nevera, para garantizar el consumo en las condiciones adecuadas. Contrato de comodato, contrato que en efecto es gratuito, pero que tiene contenidos económicos que, en mi opinión, son clarísimos. En ese orden de ideas, tengo una cantidad de elementos que hacen relación al contrato y que se me acerca al contrato, efectivamente. Para yo poder definir con exactitud qué es un contrato, casi daño el reloj, qué pena, colegas, para definir exactamente qué es un contrato y efectivamente poder resumir todos estos elementos, permítanme ustedes, yo creo que lo más sencillo, y siempre lo hacemos, es traer a colación articulito del Código Civil. Yo aquí no entro con artículos porque a ustedes pues, no les interesa, que me dice que un contrato es un acuerdo de voluntades a partir de los cuales, o a partir del cual, disculpen ustedes, esas partes se obligan a dar, a hacer y a no hacer. Este concepto, de alguna manera, reúne, trae todo lo que efectivamente nosotros hayamos analizado y me trae un elemento novedoso, y es que efectivamente el contrato es esencialmente un instrumento obligacional. El contrato es un elemento que esencialmente trae y encierra consigo obligaciones. ¿Listo? Esas obligaciones pueden ser esencialmente de dar, de hacer y de no hacer. Hay muchas más obligaciones, hay muchas más categorías de obligaciones en el mundo del derecho, pero las que nos interesa en este momento, las que yo considero que son fundamentales en este momento, son estas tres: dar, hacer y no hacer. ¿En qué consisten cada una de ellas? ¿A qué se refieren cada una de ellas? Pues bien, en este caso solemos preguntar ¿qué es la obligación de dar? Disculpen ustedes, pero ya son las 8:30 y comenzaron los clientes
a preguntar por las excepciones de movilidad en el decreto. Bueno, ya lo atenderemos. Obligación de dar. Lo primero que yo pregunto es por la confusión gramatical que se genera. Es lo mismo desde el punto de vista jurídico dar que entregar. Eso suele generarnos un tiempo de discusión. Dar o entregar, ¿es lo mismo? Reitero, gramaticalmente puede ser bastante parecido, pero en realidad son diferentes. Y aquí yo suelo decir que la diferencia entre dar y entregar es la diferencia entre estar tranquilo y estar enredado. Ya les voy a poner un ejemplo que ratifica la idea que les quiero significar. En ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia? Pues cuando nos referimos a la obligación de dar, hacemos referencia necesariamente a la transferencia del dominio del bien. Eso quiere decir que yo doy cuando el bien sale de mi patrimonio y entra al patrimonio de la otra persona. Pero yo entrego solamente cuando yo detento físicamente un bien, incluso no físicamente, pero digamos para entenderlo más fácilmente, detento físicamente el bien sin necesidad de que ese bien haya salido del ámbito patrimonial de la persona que es su dueño. Contratos de los cuales se deriven claramente obligaciones de dar y obligaciones de entregar. El más sencillo es la compraventa, obligación de dar. Yo me obligo a transferir el dominio de mi bien a otra persona, obligación de dar. Sale de mi patrimonio, entra al patrimonio de la otra persona. La donación sale de mi patrimonio, entra al patrimonio de otra persona. La permuta, el antiguo trueque, por decirlo de alguna manera, su bien sale de su patrimonio, entra al mío, y el mío hace lo mismo con usted. Obligaciones de dar. Diferente a la obligación de entregar, reitero. Ejemplos de obligación de entregar. El más sencillo es el arrendamiento. Yo te doy la posibilidad de que usufructúes un bien que no es tuyo, pero se te generan los derechos para poder detentarlo, usufructuarlo, gozarlo, disfrutarlo físicamente. Sucede lo mismo con el comodato del cual hablábamos anteriormente. Una cosa es dar, otra cosa es entregar. ¿Por qué les decía yo a ustedes que esta diferencia puede ser la diferencia entre estar tranquilos y estar enredados? Pues vuelvo al cuento de los automóviles, de los vehículos, que como les decía, suele constituirse tristemente en un caso clásico. Un cliente nuestro tenía un vehículo, era una empresa, era el vehículo con el que hacían las vueltas, el mensajero hacía las diligencias, etcétera, etcétera, y digamos que en un momento determinado ellos quieren cambiar el vehículo, lo cambian por uno del mismo modelo más nuevo para que funcione bien, y digamos que el concesionario tiene el vehículo antiguo, se lo da a un retomador, el cliente nuestro sale con su vehículo nuevo, se va a trabajar, y el retomador, por circunstancias que yo no tengo muy claro todavía, le entrega el vehículo a un tercero que en apariencia lo compra, pero no transfiere su dominio. Esa persona se va para otro departamento, si no estoy mal, para el Cauca, y en medio de la carretera se pasa un semáforo, choca un taxi y mata a 3 personas. Efectivamente, llega la demanda
¿Contra quién? Contra quien aparece en la tarjeta de propiedad como propietario del vehículo. ¿Que era quién? Nuestro cliente, la empresa. Eso generó una serie de discusiones. Por supuesto, hay una serie de teorías de la responsabilidad que indican que realmente el responsable es quien está detentando físicamente el manejo del vehículo en aquel momento. Pero efectivamente nos enredaron, se generó una situación humanamente compleja que mi cliente generosamente quiso solucionar, incluso más allá de lo que le correspondía en mi opinión, de manera muy adecuada. ¿Por qué se problemó? Porque el tramitador, en vez de haber entregado el vehículo, ha debido darlo. En vez de simplemente generar una detentación física del bien, lo que ha debido hacer es transferir el dominio del mismo, y no lo hizo. La diferencia entre dar y entregar. Número 1. Número 2, la obligación de hacer. Mucho más sencillo. La obligación de hacer lo llaman algunos como una ejecución positiva de la obligación. Llevar a cabo un cierto comportamiento a partir del cual se construya, se ejecute la obligación. Aunque no lo parezca y aunque ustedes no lo crean, yo estoy ejerciendo la obligación de hacer de mi contrato con la universidad. Dentro de mi contrato con la universidad, la obligación de hacer es dar la clase o aquello que sea lo que estoy haciendo. Finalmente, la obligación de no hacer es una abstención. Qué pena mis garabatos, ahí están. Es una abstención. Me abstengo de algo. No es, como el caso de la obligación de hacer, una ejecución positiva, no. Es una abstención. ¿Cuáles son los ejemplos más usuales de este tipo de abstenciones? Aquí también suelen haber discusiones en el momento de la clase. Y concluimos en las que, en mi opinión, son las dos más importantes. Por un lado, la exclusividad, y por otro lado, la confidencialidad. Claro, la exclusividad hace referencia a que yo debo abstenerme de celebrar negocios, relaciones comerciales con determinadas personas. La confidencialidad hace referencia a que yo debo abstenerme de dar cierta información que se considera confidencial a ciertas personas o en general a todo el mundo. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, mis queridos y queridas colegas. A partir de allí, una pregunta que no es del todo exacta y que puede tener muchas respuestas distintas, todas buenas, todas positivas, pero quiero que se vayan ustedes también con una moraleja respecto a este punto en particular. La pregunta es: ¿el incumplimiento de cuál de estas obligaciones puede ser más grave? En otras palabras, el incumplimiento de cuál de estas obligaciones puede generar para la parte que incumple situaciones jurídicamente más inconvenientes. Como les decía anteriormente, esta pregunta puede tener múltiples respuestas y dependerá del caso concreto, por supuesto, pero por lo general, lo que yo he visto en el ejercicio de la profesión y lo que solemos concluir en clase es que, en efecto,
el incumplimiento de la obligación de no hacer suele ser particularmente complicado. Más allá de que encierra un cierto tufillo de moralidad, que es cierto, el punto es el siguiente: si mi obligación es de dar, porque yo vendí mi casa y no la he transferido, y el comprador está inquieto porque no lo he hecho, entonces me dicen: Gandini, ¿qué hubo? ¿Por qué no transfiere el dominio? Ejerza la obligación de dar. ¿Yo qué puedo hacer si no lo he hecho? Transfiero. Elevo a escritura pública, registro, etcétera, etcétera. Si mi obligación es de hacer, porque yo tengo que registrar las actas de junta directiva en Cámara de Comercio y no lo he hecho, y el cliente me dice: Fernando, ¿qué no has hecho? Sos muy lento. Listo, yo soy lento, pero finalmente voy y termino registrando. No había hecho, no terminé haciendo. No había dado, no terminé dando. ¿Qué pasa si en medio de una relación contractual se me dice: tiene que guardar confidencialidad? Usted no puede bajo ninguna circunstancia decir esta información que se considera confidencial a estas personas. Y yo voy y la digo. ¿Qué le voy a decir a las personas que confiaron en mí? ¿No lo vuelvo a hacer? ¿Juro que es la última vez? Efectivamente no. El problema con las obligaciones de no hacer es que suelen desencadenar el siguiente problema. Yo no puedo, por lo general, hay excepciones, se confirma en la regla, pero yo no puedo, por lo general, deshacer aquello que, no debiendo haber hecho, terminé haciendo. Razón por la cual, en términos generales, creería yo que el incumplimiento de la obligación de no hacer trae consigo muchísimos más inconvenientes para quien en realidad no cumple. De esta manera, creo yo, terminaremos la segunda parte del curso, de la primera parte de hoy, con nuestro segundo video, con una segunda moraleja. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes generan esencialmente tres obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. Ya sabemos en qué consisten todas esas obligaciones. Ahora, la pregunta es: ¿cuál de ellas genera eventualmente mayor obligación o mayor dificultad para quien la incumple? Hemos dicho que las obligaciones de no hacer. Listo, queridos colegas, queridas colegas, cerramos acá esta segunda parte de la primera parte y volvemos en breve con el siguiente video. Muchas gracias.